Ricardo, ¿cómo estás? Le voy a pedir a todos que apaguen su micrófono para, con excepción de Gabriela, desde luego. Muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Rafael Fernández de Castro. Me da mucho gusto en darles a todos ustedes la bienvenida a esta serie A Tiempo y Bien, que es una serie organizada por Reflexión México y por eso está aquí con nosotros Claudia Basurto y desde luego por Tijuana Innovadora, liderada y bajo la batuta de José Galicot Béjar. Bienvenido, Pepe. Este es un esfuerzo que hacemos también con el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Y bueno, tenemos una invitada de superlujo que es la diputada Gabriela Cuevas Barrón, una querida amiga. Invitamos a Gabriela porque hoy vamos a hablar del Congreso de la Unión. En nuestra primera charla hace un mes hablamos justamente sobre el presidencialismo, sobre esta importante institución del sistema político mexicano que es la presidencia, y veíamos, Gabriela, con Leonardo Curcio, cómo con Andrés Manuel López Obrador hemos regresado a una especie de esquema de presidencia imperial, muy del PRI, digamos, de ese prismo largo del 1900, pues desde 1929 hasta el año 2000. Y veíamos que es una institución con distintas características, pero sí con un tono muy imperial. La idea de hoy es platicar contigo que justamente el tema del Congreso, esa institución que debe de pues, ser un balance al poder del Ejecutivo y poca gente como tú, una mujer joven, una política luchona, entrona, y además que tienes una experiencia internacional formidable. Esa es la parte que nos hemos conectado tú y yo muy bien, así es que bienvenida, Gabriela. Claudia Basurto te va a presentar tu CV de una manera más amplia, pero bueno, pocas legisladoras como Gabriela, que ya fue senadora de la República, que también fue delegada en la Ciudad de México, un puesto nada sencillo, además de una delegación, la Miguel Hidalgo, complicadísima, una mujer que ha cambiado de partido, que fue militante del PAN, ahora está en Morena, y sobre todo una mujer mexicana, una legisladora mexicana con mucha visibilidad mundial. Ella fue presidenta de la Unión Interparlamentaria, hizo una campaña fantástica, maravillosa, se la creyó Gabriela y ganó este reconocimiento, pues también para México, porque si ahí va México con Gabriela Cuevas. Así es que yo le paso la palabra a nuestro líder, a José Galicot, para que nos explique un poco más de este ejercicio. Y gracias, Gabriela, por aceptar nuestra invitación. La idea es esa, justamente, que te conozca nuestro auditorio. Nos están escuchando en muchas universidades. Por favor, todos ustedes que estén en Facebook o que estén aquí en nuestra plataforma, mándenos preguntas. Tenemos ahí un botón de Q&A y si están en Facebook, sé que hay manera de que nos hagan llegar sus preguntas. Se trata de tener un diálogo y aprovechar justamente la presencia de una joven que, por cierto, hoy se está cambiando de casa, que es Gabriela Cuevas, y te agradezco enormemente, Gaby, que a pesar de que estás en plena mudanza y tu casa debe estar patas para arriba, estés aquí con nosotros. A eso habla de tu compromiso y de tu amistad. Gracias, Gabriela. Adelante, Pepe Galicot. Gabriela, qué gusto tenerte con nosotros. Este es un proyecto en el que estás participando de educar a la comunidad de Baja California. Estamos entrando en elecciones y sabemos que la parte cívica se pierde, no se estudia y la gente no sabe qué es el Congreso. Y el Congreso es el equilibrio de poder con el gobierno, con el presidente. Y tú perteneces al Congreso y queremos saber todos cómo funciona, cómo habla el Congreso, a qué se dedica el Congreso, qué hacen los diputados. Créemelo, es algo que para ti debe ser normal, para nosotros no existe, no lo conocemos. Le paso pues la palabra a nuestra compañera Claudia Basurto para que continuemos este diálogo. Gracias.
Muchas gracias. Hola Gaby, bienvenida, bienvenida siempre. Y si me das oportunidad, quiero darle las gracias a estos grandes aliados, el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, Diario Judío, Tijuanotas, Coparmex Tijuana, y que además nos están prestando su Facebook para hacer esta transmisión y poder mandarte las preguntas directamente. Sistema Local de Prevención, Fab Lab, Innovamoda, Empleo para Todos, Colegio de Publirelacionistas, Paseo de la Fama, Arte en la Industria, Líderes, Tijuana Verde, Corriendo por un Hueso, Tijuana con Valores y Cupcakes Tijuana. Todos ellos, Gaby, interesados en tu carrera. Eres un personaje dentro de la política mexicana, no solamente porque eres mujer, no solamente porque eres muy joven, sino todo lo que has hecho. Diputada por 4 ocasiones, senadora, eres licenciada en Ciencia Política, además estudios en Administración Pública, jefa delegacional, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, además escribes en el Universal, brindas apoyo a organizaciones de la sociedad civil, has recibido además condecoraciones, reconocimiento por innovaciones en transparencia, insignia de caballero en la Orden de la Legión de Honor, distinción por parte de la República de San Marino. En fin, tienes todo un currículum que me gustaría que tú compartieras aquí algo personal, ¿no? Que no está dentro de tu currículum con toda esta gente que está interesada en lo que vas a platicar. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Rafa, José. Bueno, en lo personal ya me ventaneó Rafa. Creo que es la primera vez que estoy haciendo una conferencia sentada en el piso, porque ya después de una mudanza ya no quedaron sillas. Por eso también se ve un poco el contraluz y no es el mejor lugar, entonces por ese lado una disculpa, pero no podía decir que no a un foro como estos, que lo que busca es hacer conciencia cívica. Me parece que en México y a mí me tocó trabajarlo desde 1994, hemos hecho un gran esfuerzo por transitar hacia la democracia, por tener instituciones más sólidas, más robustas. Hemos hecho un esfuerzo por saber que nuestro voto va a contar. Probablemente a las nuevas generaciones sea como hablarles en arameo antiguo, pero ahí aprovecho tu pregunta, Claudia, para platicarles un poco de mi historia. Cuando decidí entrar a la política, en ese entonces entré al Partido Acción Nacional. Bueno, ahí jóvenes, los votos todavía no contaban. Y entre 1994 y 1995 me tocó participar en ejercicios de resistencia civil pacífico, que es algo que hoy ya casi ni imaginamos. Nos tocaba sentarnos, así como hoy estoy sentada en el piso, pero en ese entonces sentarnos en las carreteras protestando para que en ese entonces el gobierno priista respetara el triunfo en Huauchinango, Puebla. Nos tocó también ir a cuidar las elecciones a Zacatecas. Entonces, a muchos de nosotros nos tocó ese México donde la democracia no era algo que podíamos dar por sentado. Y creo que eso es parte de lo que no podemos escribir luego en los currículums, sino en la historia personal, en lo que nos define como demócratas y en la lucha por los derechos humanos. Qué interesante, Gaby. Platícanos un poco, digamos, el Congreso en México apenas desde 1997 podemos decir que ha dejado de ser una especie de apéndice del Ejecutivo. Fue justamente 3 años antes de la llegada de Vicente Fox en el año 2000, que rompe, digamos, con el prismo de tan largo. Pero platícanos, digamos, de esa institución del Congreso que tú la conoces bien, digamos. Siento yo que a pesar de que a partir de 1997 rompe con el Ejecutivo, empieza a independizarse realmente el Ejecutivo, pero aún le falta para consolidarse. Yo siento que es una institución aún joven. Platícanos un poco cuál es tu experiencia de la Cámara de Diputados, del Senado, qué tanta independencia, qué tanto poder tiene una senadora, qué tanta poder tiene una diputada, y cómo fue, por ejemplo, ser senadora, digamos, en un momento distinto al de ahora, y cómo es ser diputada ahora cuando volvemos a una presidencia pues muy poderosa como es la de Andrés Manuel López Obrador. Así es, Rafa, el Congreso ha cambiado mucho. Yo creo que, y ahí sí lo mezclo un poco con mi experiencia internacional, no solo en México, sino en el mundo.
Si bien los parlamentos son instituciones que vienen desde hace, pudiéramos decir, al menos 8 siglos, no está muy claro el que hayamos aprendido las buenas y las malas lecciones de toda esta historia parlamentaria. Por una parte, y que creo importante señalar, a ver, en México, el Congreso poco ha cambiado, digamos, en términos de su diseño jurídico, de su diseño como institución constitucional, pero lo que sí ha cambiado mucho es a partir de su composición política, como bien lo mencionas. Para los que creen que estamos hablando aquí de historia antigua, hasta 1997 el PRI era el partido dominante. El PRI tenía la presidencia, casi prácticamente todas las gobernaturas. Ahí pudiéramos retomar a Baja California precisamente como la punta de lanza del cambio democrático y de la alternancia a nivel estatal. Y en esto, insisto, que parecía historia antigua, el PRI dominaba la escena. Para 1997 es la primera ocasión en la que el PRI no alcanza la mayoría en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que sí la tenía en el Senado, pero lo que cambia es la Cámara de Diputados. Y de entrada yo recuerdo bien, porque allí había empezado a trabajar más bien como pues entre pasantes, estudiantes, de aprender un poco de la Cámara, y era cómo se definen las reglas cuando el PRI ya no tenía mayoría. Es decir, cómo se empieza a tener que rotar la mesa directiva de la Cámara de Diputados, cómo se crea la Junta de Coordinación Política y su composición, cómo las comisiones tenían que ser ya plurales y no tener todas una mayoría priista. Y fue esa la primera ocasión en la que me parece que la oposición se sienta a decir queremos nuevas reglas en el Congreso. Y vivimos un Congreso, se le llama dividido, desde 1997 hasta hace 3 años. Hace 3 años, Morena y la coalición ganan una muy amplia mayoría en el Congreso, principalmente en la Cámara de Diputados. Y si bien en esta ocasión las reglas no han cambiado, es decir, la mesa directiva no regresó al esquema priista de que quien tiene mayoría se la queda a los 3 años, ni la Junta de Coordinación Política se volvió monolítica en torno a Morena o la coalición, pero aunque las reglas no cambiaron, la vida política sí. Y la mayoría parlamentaria de Morena y de la coalición sí se hace sentir en la toma de decisiones. Ahora, hay para quienes dicen, a ver, es que esto no es democrático, pero al final lo democrático es que los votos que están representados en esa Cámara sean los votos que se cuentan. Y quien tiene la decisión de cambiar esa composición es la ciudadanía, y de ahí la importancia de votar ahora en junio o en las elecciones que nos vayan tocando según nuestros estados o las distintas decisiones. Pero hoy por hoy sí existe una mayoría que aritmética y políticamente se siente. Ahora, ¿qué pasa en general? Bien, yo creo que hay experiencias, y quiero aquí ser muy franca, de todo tipo. Cuando estuve en el Senado, allí el PRI no tenía mayoría y la oposición se supone que sí éramos una mayoría. Y prácticamente hubo solo una votación importante en la que se unió la oposición, que fue la primera reforma constitucional que trató de impulsar Peña en la reforma laboral, y donde la oposición decidió ponerle límites. Y no volvió a suceder. El PRI y sobre todo la Secretaría de Gobernación tuvieron un gran talento para fragmentar a la oposición, para ir dividiendo en cada una de las comisiones. Y de ahí también las críticas que hay al famoso Pacto por México, porque al final no parecía haber ni un diálogo político amplio, transparente, que involucrara a los sectores, sino más bien acuerdos populares. Y por otro lado, pues la oposición parecía estar fragmentada y hasta sentada. Entonces, creo que en México nos falta mucho por aprender de diálogo democrático, y nos falta también muchísimo por aprender en términos de cómo lograr mayor transparencia, mayor inclusión y mayor apertura desde el diálogo parlamentario, y sobre todo en las decisiones que estamos tomando. Gracias, Gaby. Pepe, ¿tú quieres preguntar algo? Claudia. Tu micrófono, Pepe.
¿Qué tan importantes son en este momento las elecciones? ¿Por qué se habla de que estas elecciones son las que van a transformar México o van a definir a México? ¿Por qué se habla que no ha habido una elección más importante en la historia parlamentaria que esta? ¿Qué opinas qué opinas de qué va a ocurrir con esta elección? Yo creo que para todos los partidos es una elección muy importante. Empiezo por los nuevos partidos. Los nuevos partidos, que además se crearon bastante, se juegan su registro, se juegan su supervivencia. Entonces, para ellos es literalmente todo o nada. Pero también para los partidos, digamos, más tradicionales, incluyendo a Morena, aunque es un partido nuevo, la realidad es que es una elección donde se juega la mayoría de la Cámara de Diputados, pero también la mitad de las gubernaturas. Es más, si nos vamos a los números, la elección del próximo junio es la más importante considerando el número de cargos que se compiten, alrededor de 20,000 cargos de elección popular. La más grande había sido la del 2018 con alrededor de 18,000 cargos, pero en esta, ya que algunas elecciones estatales se han ido empatando con las elecciones federales, pues, insisto, resulta la más competida de entrada por los números. Pero también creo que parte de lo que hay que hablarlo con mucha transparencia sobre la elección de junio es que sí hay un debate sobre el modelo de país y es un debate sobre la oferta de la Cuarta Transformación o la oferta de la oposición, que se está uniendo en un número muy importante de distritos con la idea de tener una mayoría y un contraste sobre qué promete la oposición y qué promete la denominada Cuarta Transformación. Y el país está igual de dividido que esa oferta electoral. Y esa es la parte que lo puedo decir con mucha tranquilidad porque soy de las muy pocas diputadas que no estoy buscando la reelección. Entonces, creo que sí lo puedo decir con objetividad. Me parece que el tema para los ciudadanos es mucho más profundo que la 4T o la anti-4T. Me parece que el tema de fondo tiene que ver con las condiciones de salud del país, las condiciones económicas, las condiciones de seguridad, las relaciones exteriores, principalmente con Estados Unidos y Canadá, pero también una apertura al mundo. Tiene que ver con nuestros recursos naturales, tiene que ver con dar certeza a las inversiones y con poder tener un mejor poder adquisitivo. En fin, este último año y medio ha sido muy complicado. Si lo vemos en términos de cuánta gente ha perdido su trabajo, cuántos estudiantes hoy no tienen tan fácil la búsqueda de empleo, ese es el verdadero debate. Y me parece que ojalá los partidos políticos y todos los candidatos puedan ajustar la brújula y entender que no se trata de ellos, sino de la gente. Claudia, ¿qué le preguntas tú a Gabriela? Gaby, yo quisiera irme hacia los básicos y vemos en tu currículum que presidente de la Unión Interparlamentaria, la ONU, el extranjero, pero una persona de a pie, ¿no? Las personas que todos los días tenemos que tomar el transporte público y que encontramos baches y que no nos llega la vacuna, etcétera. ¿Por qué debo de tomar en cuenta al elegir a mi diputado o al elegir a mi senador? ¿Qué es? ¿Cómo me voy a comunicar con él? ¿Cómo le voy a manifestar mi demanda más allá de poder poner mis quejas en las redes sociales? Esa es una muy buena pregunta, Claudia. Muchas gracias. Mira, yo creo que lo más importante es primero informarnos, saber quiénes son nuestros candidatos, dónde los podemos localizar, revisar su trayectoria, no conformarnos con lo que vemos en el currículum, en Wikipedia o en su bio en Instagram o en Twitter. No, vamos a como, ahora sí que la sabiduría popular, hechos son amores y no buenas razones. Revisemos qué es lo que han hecho, qué traen atrás, si hay un buen historial, si hay un mal historial. A ver, traemos un debate muy importante en el país sobre el acoso sexual. Me parece que hay principios muy elementales que tenemos que estar revisando en todos los candidatos y candidatas. Y no es un término únicamente jurídico. Sí, lo ideal es que podamos tener una sentencia que nos diga culpable o inocente, pero siendo realistas, en un país que tiene alrededor del 98% de impunidad, pues no podemos esperarnos a que hayan sentencias. Sí tenemos que ver cuál es la calidad humana, ética, los antecedentes legales,
cuál ha sido la conducta de esos candidatos con su propia comunidad. Mira, yo creo que no hay nada más falso que quien decide de pronto ser un activista de la primera elección. Cuando alguien realmente ha trabajado por su comunidad, se nota, se siente, sabe, como tú dices, dónde está el bache, dónde hay que podar un árbol, dónde están los asaltos. Y eso es lo que tenemos que buscar, gente que esté comprometida con nuestra comunidad, que la conozca, que tenga la capacidad también técnica para resolver los problemas, que tenga el compromiso político y la posibilidad de decir cómo nosotros lo vamos a encontrar después, dónde se localiza el diputado, dónde se encuentra el senador, dónde puedo ir a exigirle una respuesta a mi alcalde. Esas son las respuestas que tenemos que buscar. Y yo insisto, revisemos el historial de los candidatos. No hay salvadores de una primera elección, no hay grandes mesías en la política. Lo que tiene que haber son personas comprometidas y que sepamos que van a dar la cara, no que nos van a ver la cara, ¿no? Y tú lo comentabas mucho con la parte de la tarea internacional. A nivel internacional es lo mismo. Me parece que hoy el desafío es cómo logramos darle más contenido, más vigencia y mucho mayor capacidad de respuesta a nuestras democracias. Apenas se publicó por la unidad de inteligencia de The Economist su índice sobre democracia. Y es gravísimo. La democracia está enfrentando hoy los retos más graves desde que se tiene registrado este índice. Y eso tiene que ver con capacidad de respuesta, tiene que ver con entregar soluciones. Pero también no hay democracias sin demócratas. Y por eso yo creo que ejercicios como este, para fortalecer la democracia, para invitarnos a hacer mucho mayor empoderamiento cívico, tienen todo el sentido. Gaby, qué bueno que tomas ese tema del índice sobre la democracia, porque a mí algo de lo que más me llamó la atención en diciembre del año pasado, cuando justamente Andrés Manuel López Obrador cumplía 2 años en la presidencia, es que los mexicanos se sienten ahora más a gusto con la democracia en México. Es que los mexicanos se sienten más cercanos a la política y sienten que los políticos y las instituciones políticas de alguna manera los representan mejor. Y por otro lado, también me parece que vemos, a pesar de esos buenos resultados, vemos otro grupo de mexicanos pues que dicen, no, con la 4T nada. Yo te diría, en temas, por ejemplo, cercanos a ti, Gabriela, como es justamente el acoso sexual, la violencia de género, a mí me parece que la 4T ha dejado algo que desear. ¿Cómo lo ve una luchadora, mujer, joven? Yo te diría la respuesta y pues la actuación de la 4T en relación a los temas de género. Yo creo que la 4T en ese sentido tiene un gran acierto y es una muy fuerte narrativa democrática y de empoderamiento de la gente que tradicionalmente estuvo o marginada o utilizada. Yo lo veo, por ejemplo, en mi grupo parlamentario, Rafa. Veo por primera vez, después de muchísimas legislaturas, veo a muchos maestros, veo a campesinos, veo a líderes sociales, veo que en eso Morena sí hizo bien en abrir las puertas de una manera mucho más generosa, mucho más inclusiva que lo que habían hecho los partidos tradicionales, que hoy, hay que decirlo también, siguen cometiendo el mismo error de reciclar a los muy viejos cuadros. Y yo creo que eso es un error. La política necesita sangre nueva. Si la política no se renueva, ¿por qué vamos a renovar nuestra esperanza o nuestra fe en la democracia o en los partidos? Caras viejas no significan prácticas nuevas y no significa tampoco ser más incluyente. Yo sí estoy muy en contra del reciclaje político y por eso es porque no estoy buscando la reelección. O sea, también creo que hay que ser congruente. No es porque no me guste la política, pero sí creo en la urgente renovación de la sangre política en México. Ahora, en esta parte de democracia, yo insisto, sí acertó la 4T en este discurso democrático y el presidente tiene una narrativa muy fuerte al respecto. Apenas hace un par de días anunciaba esta carta a los gobernadores pidiéndoles que no metan las manos en la elección, con todas las críticas que pudiera haber, ¿no? Me parece que el mismo presidente en este sentido tal vez no
no es quien debiera estar haciendo esos llamados, sino el INE. Pero al final es lo que la gente oye y probablemente de ahí que existan estas evaluaciones positivas sobre la 4T y la democracia en México. Ahora, en mi opinión muy personal, yo creo que a México lo que le falta es entendernos como demócratas y entender que necesitamos lograr que haga raíces a nivel comunitario. Si revisamos, todavía hay una decena de estados donde nunca ha habido alternancia política. Todavía hay municipios donde los caciques tienen enorme fuerza, o ciertos empresarios, o ciertas familias. Entonces, creo que ahí también es muy importante que hagamos democracia educando demócratas. Y es algo que nos ha fallado a todos los partidos políticos y me parece que es algo que sí se tiene que trabajar desde el Congreso. Gracias, Gaby. ¿Me puedes comentar algo sobre esto, digamos, de la actuación de la 4T en relación a los temas de género? Claro, bueno, yo creo que los temas son bastante evidentes en lo que se refiere a el último debate, que es el del candidato Guerrero, de Félix Salgado Macedonio. Creo que es un gravísimo error y que tal vez no le va a costar mucho a Morena en Guerrero, porque es un candidato popular, pero creo que sí le va a costar a Morena a nivel nacional. Morena llega a la presidencia con las feministas, llega a la presidencia con las mujeres y principalmente con las y los jóvenes. Y hoy son algunos de los grupos que están cuestionando, que están más decepcionados de pues algunas de las decisiones que hemos tomado en la 4T. Me parece que sí nos ha faltado en la Cámara de Diputados cuidar mucho más los presupuestos con visión de género, que además está en la ley de presupuesto. Sí nos ha faltado revisar que se apliquen distintas políticas, por ejemplo, ahora durante la pandemia, sí, esta pandemia se ha ensañado con las mujeres y nos ha faltado tener en nuestras políticas precisamente esa visión. Entonces, creo que sí, a la 4T tenemos una tarea muy importante y muy pendiente y una deuda brutal con las mujeres. Gracias por tu sinceridad y transparencia, Gabriela. Pepe, Claudia. Con mucho gusto. La verdad es increíble estarte escuchando. Yo me pregunto, siendo tan joven, viviendo con un régimen que a veces parece arcaico, parece que regresa a viejas costumbres, en un mundo que se está transformando, que vive una pandemia, que se vuelve electrónico, que permite esta conversación. ¿Cómo sientes que el Senado y la Cámara de Diputados y el país debe moverse? Creo que todos debemos movernos. Creo que hay muchas lecciones de esta pandemia. Yo lo comentaba en mis últimas reuniones como presidenta de la Unión Interparlamentaria. Si no aprovechamos el vertiginoso, acelerado cambio tecnológico que hemos vivido en el último año para hacer política de manera más transparente, es que no aprendimos nada. Hoy, con estas herramientas, podríamos estar teniendo sesiones mucho más abiertas, sesiones mucho más incluyentes, una democracia mucho más participativa y no me queda claro que lo hayamos aprendido. Es decir, muchas de las reformas que seguimos debatiendo en México y en muchos otros países sí utilizan estas plataformas para los diputados o para los senadores, para los parlamentarios, pero no para un debate social. Entonces, creo que lo que pudiera ser muy interesante es cómo sí utilizar estas plataformas para tener decisiones mucho más colegiadas que las unipersonales que vemos en nosotros como diputados o como senadores, o para tener una especie de consulta más dinámica, o para incluso preguntarle a nuestros representados qué iniciativa quisieran que se propusiera, o para tener mejores políticas de parlamento abierto. Creo que la política va a quedar muy cuestionada también después de esta pandemia por muchas razones. Traemos una crisis de salud, traemos una crisis económica, traemos, por supuesto, la crisis climática que está experimentando el planeta hace décadas, pero tenemos también una crisis política. Tenemos políticos que no entienden que la democracia no puede estar en riesgo y que tenemos que cuidarla.
Tenemos políticos que están usando esta pandemia para restringir libertades y derechos humanos, como sucede en muchos países del mundo. Si no entendemos que la gente espera respuestas a todas estas crisis, en lugar de políticos que se estén cerrando, pues entonces algo va a pasar, porque la gente ya entendió que sí nos podemos organizar, que sí podemos vernos, que sí podemos llegar a acuerdos. Es más, estas plataformas para mí han resultado tan interesantes que todavía en agosto del año pasado me tocó presidir una conferencia global de presidentes de parlamentos que la llevamos a cabo de manera virtual y con una declaración y con consensos muy importantes. Oye, ¿qué opinas del populismo? Acabamos de vivir la tragedia o el drama que ocurrió en Estados Unidos con un presidente populista que invade incluso el Congreso. Estamos viendo en otros países populismo muy fuerte, muy acendrado. En el Congreso, ¿qué puede hacer o cómo participa en esto? ¿Como un apoyo de populismo, como un contraste, como un espacio de análisis, un espacio donde pueda llegarse a términos medios y a unión del país, a la unión que requiere el país? ¿Qué opinas? Muchas gracias. Pues a ver, hay muchos temas que me parece importante responder, y aquí quisiera vincular tu pregunta también con las que se encuentran aquí en el Q&A. Sí hay voces populistas, pero hay populismos de izquierda y de derecha. Me parece que lo que nos ha demostrado el siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, es que las ideologías tienen todas lados buenos y lados terribles, particularmente cuando se llevan a los extremos. Y los populismos, al final, es una forma bastante extrema de política, porque es utilizar a la gente, me parece, en una forma muy grave y con consecuencias que no se van a quedar nada más en el corto plazo. Lo que sucedió en Estados Unidos, me parece que lo vamos a seguir viendo. Al final, Donald Trump se queda para él con un número histórico de votos, y que no creo que vaya a querer abandonar ese capital. No creo que los republicanos tampoco quieran que Donald Trump abandone ese capital. Y por otro lado, pues los demócratas tendrán que ver cómo logran recuperar la fortaleza de sus instituciones y particularmente del Congreso. Pero si esto lo vinculamos, hay otros populismos en el resto del planeta, insisto, de izquierda, de derecha. El populista lo que tiene es un gran pragmatismo y un gran talento para leer encuestas. No es que tenga principios, no es que tenga una serie de convicciones establecidas, ¿no? Entonces, ahí regreso a esta parte de las preguntas. A ver, primero, lo que más necesitamos es entender que hay valores que están más allá de las ideologías. Yo respeto mucho a la gente que yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro, yo soy humanista, lo que quieran. Pero lo que no puedo respetar es, por ejemplo, me han tocado sus debates con distintos países, es que llegue un país de izquierda y diga que solo en los países de derecha se violan derechos humanos. O lo mismo suceda con una queja de derecha acusando que solo los de izquierda violan derechos humanos. Entonces yo creo que hay principios que son elementales. Uno son el respeto a los derechos humanos, y dos, la democracia, como el derecho que tenemos todos, absolutamente todos, por votar por quienes nos gobiernan, por quienes nos representan, por quienes van a decidir cómo se utiliza el gasto público. Y de ahí existen una serie de premisas que ya podrán irse dividiendo entre izquierdas y derechas, pero creo que el gran riesgo de los populismos tiene que ver con acabar en la gran irresponsabilidad de un modelo de gobierno que solo acaba aniquilando a las democracias, y en muchos casos con resultados económicos y sociales pues catastróficos. Entonces, espero que el mundo haya aprendido con yo espero, si el final de la historia política de Donald Trump. Las imágenes del Capitolio nos dejaron a todos helados, incluso aquí regresando a las anécdotas personales, pero la primera vez que fui diputada hace muchísimos años, me tocó hace 21, Rafa, ya es un montón. Hace esos 21 años, me tocó, probablemente algunos de los que estamos aquí ya más grandes en esta conversación,
que entraban, algunos ahora compañeros, entraban a caballo a la Cámara de Diputados. Y que fue como el válgame, ¿no? Para todos. Y hoy, pues vemos que esto pues, más o menos sucedió en el Congreso estadounidense. Y sí fue una sorpresa para el mundo porque pues pensábamos que eran como los grandes defensores de la democracia y sus instituciones. Ahora, hay una pregunta aquí sobre los jóvenes y la política. En México tenemos mucha suerte en términos del marco legal, ¿no? Y bueno, no es suerte, muchos lo hemos trabajado durante muchos años. Pero en México, si quieres ser diputado, necesitas tener 21 años y trabajar un montón. Pero en otros países, 2/3 de los países, tienen restricciones para que los menores de 30 años puedan ser legisladores. Si nos vamos a los datos globales, los menores de 30 años, jóvenes, son más de la mitad de la población global. Pero en términos de asientos en los parlamentos, solo tienen el 2.2%. Con las mujeres, el dato no es tan grave, pero sí sigue siendo grave. Las mujeres también somos más de la mitad de la población global, pero tenemos únicamente el 24.9% de los asientos en los parlamentos. Entonces, bueno, quienes escriben diciendo sobre los jóvenes, yo lo que les pido es, la política los necesita, México los necesita, afílense al partido que le crean, con la ideología que les parezca la mejor. Si no les gusta, también se van en las candidaturas independientes, aunque tienen su lado muy complicado, pero el Congreso de México y la política en general necesitan jóvenes. Gracias, Gaby. Tenemos muchísimas preguntas. Si me permites, las voy a tratar de resumir porque nos están llegando no solamente aquí en el Zoom, sino también en Facebook. Una de ellas, que se refiere al Congreso, pregunta si hay alguna disposición que obligue a los diputados a informar ante el Congreso cuáles han sido tus actividades. Hay otra también que habla si nosotros podemos quitar a los diputados o a los senadores y qué opinas de las personas que buscan la reelección. Espero que no se me vaya ninguna. Empiezo por la de la reelección. Yo se los comentaba, soy de las muy pocas diputadas que no estoy buscando la reelección y no porque esté en contra per se, yo creo que la reelección tiene incentivos muy positivos para profesionalizar al Congreso, pero en tanto no se hagan mucho más transparentes los mecanismos de selección de candidatos al interior de los partidos, pues también se vuelve una forma de dejar a las cúpulas partidistas pues hasta el infinito y más allá. Y creo que México no necesita por ahora eso. Necesitamos sangre nueva, necesitamos abrir las puertas a los jóvenes, a las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que estoy a favor de la reelección, pero no con la opacidad que están teniendo la selección de candidatos. Luego, los diputados sí tenemos que presentar, todos los legisladores, un informe anual, se presenta a la Cámara de Diputados y en muchos casos también lo hacemos con nuestros electores. Y si quieren quitar a un diputado o un senador, pues se necesita tener razones para ello, no es nada más por algún descontento o malestar político, sino que tienen que haber conductas que se acrediten y que están establecidas en la Constitución y en las leyes. Muy bien. ¿Cuál es tu idea? ¿A dónde vas después de, si ya sales de diputada y qué quieres? ¿Qué decías? ¿Cuál es tu porvenir político? Ya que tenemos la oportunidad de tenerte en casa en este momento. Todavía no lo he decidido a fondo, José. No, creo que la política es una vocación, no es como que de pronto se va o se quita, ¿no? No es enfermedad, es un sueño, es una vocación, es un camino. Y no se me va a quitar, ¿no? De política uno no se cura. Entonces, lo que sí es que se pueden buscar distintas trincheras, distintos espacios de participación. Apenas hace algunas semanas me eligieron como copresidenta de una alianza internacional para lograr la cobertura universal de salud al 2030. Es una organización muy bonita que depende de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial y de la OSDE, y que tiene un mandato poderosísimo. Hoy el tema es la salud y cómo logramos que todos
tengamos acceso a la salud en lugar de que sea el privilegio de unos cuantos. Por ejemplo, si no hacemos nada, para el año 2030, 5,000 millones de personas no tendrían acceso a la salud, siendo un derecho humano fundamental. Entonces, pues seguiré en una parte con mis sueños, intensidad por querer cambiar al mundo. Seguiré también trabajando en la política por México, por mi alcaldía Miguel Hidalgo, que, bueno, mis vecinos han sido pacientes por décadas, entonces les debo mucho. Insisto, la política no se quita, pero creo que sí hay distintas formas de participación y estoy segura que pronto encontraré cómo quiero seguir participando. ¿Cómo calificarías este congreso en el que estás participando? ¿Un congreso libre, un congreso sofisticado, un congreso que tiene voz propia, un congreso que se revela, o un choque de políticos, o un toma de ventajas? ¿Cómo calificas al congreso en el que participas? Yo creo que es una muy buena pregunta. Creo que es un congreso muy autónomo. A mí me tocó trabajar ya con muchos presidentes y muchos, particularmente desde la Secretaría de Gobernación, no se resistían las tentaciones de levantar el teléfono y quererle llamar la atención al legislador, independientemente de que seamos otro poder o incluso otro partido. En el sexenio anterior me tocó un mensaje de que por qué estaba yo publicando un tweet, ¿no? Un tweet que publiqué sobre la famosa verdad histórica de Ayotzinapa, y donde en ese tweet yo puse que preferían darlos por muertos que seguirlos buscando, cuando pues el deber del Estado es al menos investigar y perseguir el delito. Y a los minutos tuve una llamada. ¿Qué hacía yo publicando esas opiniones? Y tuve que explicarle al funcionario que yo era representante de otro poder en ese entonces del Senado, integrante de otro partido político, y que para lo único que sirve el fuero es para no estar reconviniendo a los legisladores por sus opiniones. Entonces, eso ha sido mi experiencia con varios gobiernos. En este he de decirte que no. O sea, y sí, por ejemplo, soy integrante del grupo parlamentario Morena. He tenido muchísimas críticas en muchos sentidos a la gestión, por ejemplo, del subsecretario López-Gatell en torno a la pandemia, y no he tenido una sola llamada de atención. Mis opiniones han sido completamente libres con sus debates en las redes, pero pues quien se lleva se aguanta. Quien quiere debatir, también le van a debatir. Entonces creo que es un congreso en ese sentido con mucha más autonomía. Pareciera que no, porque al final sí hay una mayoría, y hay una mayoría que va a apoyar a su presidente. Es el mismo partido y es algo que sucede en cualquier latitud del planeta. Pero a mí sí me ha sorprendido mucho que pareciera un congreso más controlado, pero mi experiencia personal ha sido de muchísima libertad. Gaby, también tenemos otras preguntas sobre que tiene que ver con esto que estás defendiendo del check and balance, ¿no? De cuál es la tarea que deben de hacer los diputados y los senadores. Y nos preguntan que entre los candidatos se encuentran figuras públicas como actores, luchadores. ¿Consideras que van a lograr un buen trabajo o es una mala elección? Y en este mismo tema, ¿qué opinas de los conflictos que han surgido respecto a los candidatos postulados con presuntos cargos delictivos? Insisto, parte de lo que a mí no me gusta del actual proceso electoral es la opacidad con la que los partidos están definiendo las candidaturas. La democracia no solo es de partidos para afuera. La democracia tiene que hacerse desde los partidos políticos, porque además son instituciones públicas, son instituciones de interés público, reciben financiamiento público, no son patrimonio de familias ni de unos cuantos. Entonces los partidos tienen que cumplir con procesos democráticos que hoy no están cumpliendo, y hay mucha farsa en ese camino. Entonces creo que esa es una de las cosas que está debilitando mucho a nuestra democracia, y por supuesto la poca fe que queda en los partidos políticos. Hay muchísimo por hacer ahí. Gabriela, tú eres una mujer joven que ha viajado muchísimo como parlamentaria y digamos, como aquí hay mucha gente joven, ¿por qué no nos platicas, digamos, 2 o 3 de tus viajes? Tú me acuerdo que hiciste un viaje a Irán, tienes buena relación con ese gobierno. Platícanos un poco de Irán, a lo mejor de las mujeres de allá,
¿Por qué no nos platicas un par de esas aventuras que has tenido, que has viajado literalmente por todo el mundo? Eres una viajera incansable, tienes amigos por todos lados, has tenido y tienes ahora un cargo muy importante, justamente global. Entonces, háblanos un poquito de ese mundo y cómo esta joven mexicana ha experimentado ese mundo, porque creo que evidentemente muchos de los problemas no se pueden resolver desde lo nacional, como el tema de la salud, como el tema, no se diga, del calentamiento global. Entonces, si quieres compartirnos un poquito de eso para hablar con nuestro público joven que nos está escuchando en las universidades. Muchas gracias, Rafa. Bueno, primero sí quisiera hacer un par de aclaraciones porque luego me llueve en Twitter y me la tengo que pasar aclarando. La Cámara de Diputados y el presupuesto público no pusieron un solo centavo en estos años para mi trabajo al frente de la Unión Interparlamentaria. En muchos casos lo tuve que cubrir yo y no hay presupuesto público en ese camino. Muchos de estos países, cuando hicieron las invitaciones, ellos mismos cubrían los boletos de avión y está toda la información en mi Instagram explicado en cada uno de los viajes con mucha transparencia cómo fue financiado. En segundo lugar, y tú lo habías mencionado al principio, Rafa, fue un cargo que ganamos, un cargo que mucha gente pensó que México y que yo era imposible que ganáramos porque México en 130 años ni siquiera se había atrevido a postular una candidatura a la presidencia de la Unión Interparlamentaria. Entonces, a pesar de muchos pesares, ganamos con el 80% de los votos y pues sí tengo el honor y lo digo muy contenta de haber sido la presidenta más joven en toda la historia de la Unión Interparlamentaria, que tiene ya 131 años. Y la segunda mujer en la historia. Entonces, México sí tiene razones para que estemos muy orgullosos de lo que logramos y con muchísimo apoyo del Servicio Exterior Mexicano, también he de decirlo. Y bueno, yendo al contenido, sí hubo experiencias impresionantes. El viaje que comencé, el último viaje a Irán fue complicadísimo. Con el contexto les digo todo. ¿Se acuerdan el día que Donald Trump dijo que iba a bombardear Irán y que lo había cancelado 10 minutos antes? Ese día yo llegué a Teherán. Entonces sí, fue una experiencia interesante, compleja, intensa, pero también con diálogos muy distintos a los que estamos acostumbrados a escuchar acá en México, ¿no? Acá no tenemos la tensión que se vive en Medio Oriente, no tenemos tampoco la complejísima relación que existía entre Donald Trump e Irán. Entonces sí, ese fue un viaje muy interesante. La conversación con mis compañeras mujeres fue muy difícil, sobre todo. Yo creo que aquí muchas mexicanas me van a entender, pero a mí usar hijab, la pañoleta para cubrir la cabeza, pues no me parecía nada cómodo y menos estando a 42 grados centígrados. Entonces, sí fueron conversaciones complicadas porque creo en la libertad y creo que también tenemos que defender la libertad. Pero por otro lado, hubo otras conversaciones que fueron muy interesantes, como poder platicar con el presidente Rouhani sobre el acuerdo nuclear iraní y las diferentes posturas, tanto europeas, la iraní y la estadounidense, ¿no? Ese creo que fue muy interesante. Hubo también otro que fue culturalmente pues algo muy nuevo, muy diferente, muy fuera de lo que esperaba, que fue haber visitado Arabia Saudita hace 2 años, cuando todavía no había muchos de los cambios que hoy se están viviendo, ¿no? Hace 2 años todavía estaba este debate de si las mujeres podrían manejar o no, apenas se estaba permitiendo que ya no se tuviera que usar pues estas, fuera el nombre, pero estas vestimentas que cubren a las mujeres por completo. Entonces, bueno, sí hubo algunas visitas interesantes. Tuve también una conversación muy interesante con la canciller alemana Angela Merkel. Mucho nos enfocamos con ella a hablar sobre democracia, sobre derechos humanos, que es una asignatura pendiente en México y en muchos países del mundo. Entonces sí fue visitar pues tanto países democráticos como algunos otros que se encuentran apenas teniendo un desarrollo democrático. Hubo logros muy importantes, por ejemplo, trabajando con el Parlamento, la Asamblea de Emiratos Árabes Unidos, logramos que
se tuviera la primera legislación de paridad de género en el mundo árabe. Buscamos también que aquellos países donde no se estaban votando por mujeres en sus parlamentos, cambiamos las reglas de la Unión Interparlamentaria para forzar cambiaran esas reglas, y entonces ya se empezaron a elegir o a designar mujeres a los parlamentos. Entonces sí fue una experiencia interesante. Yo me quedo, Rafa, con muchos aprendizajes, pero sobre todo en que en México tenemos que cambiar nuestra forma de ver la política exterior. Lo vemos como gasto, no como inversión, a pesar de que gran parte de nuestro Producto Interno Bruto depende de nuestra relación con el mundo. Somos una potencia exportadora, dependemos del turismo, o sea, realmente, ya no digamos el peso de las remesas, somos un país que dependemos de tener una buena relación con el mundo y lo vemos como gasto y creemos que está bien cerrar oficinas. Entonces, esa parte creo que tiene que cambiar, y tiene que cambiar también que necesitamos más México en el mundo. Hay mucho cariño a México en el mundo, pero pocas formas de conocernos. Y últimamente, y eso sí me sorprendía mucho en mis conversaciones, era esto de, a ver, cuéntame de los cárteles. Hay un apetito por saber de los cárteles y los muertos de México, que parece que se olvida todo nuestro poder cultural, que va desde el mariachi y el tequila hasta nuestros sitios arqueológicos, museos, arte, cultura, cocina. Creo que hoy es momento de tener una gran cruzada de diplomacia pública y entender que tenemos que hablar más y mejor de México. Gaby, muchas de las preguntas son en ese tenor, precisamente. Vemos mucha participación de los jóvenes, inclusive el WhatsApp lo tengo lleno de preguntas que están surgiendo en Facebook, y es precisamente eso, cómo los jóvenes que están totalmente desilusionados, que no creen en la política, que no ven opciones para ellos de participación y que no ven la figura política dignificada. ¿Cuáles, además de las actividades o de la profesionalización, qué sugieres como valores y como estrategias para acercarse y romper este prejuicio y empezar a reflexionar? Muchas gracias, Claudia. A ver, aunque no puedo esperar a las respuestas, pero seguramente acá habrá quienes han querido ser médicos, o quienes quieren ser ingenieros, o quienes quieren transformar al mundo con determinada profesión. Y para cualquiera de estas profesiones se tiene que estudiar y se tiene que trabajar y se necesita muchísima disciplina y muchísimo compromiso. Lo mismo sucede para la política. Me queda claro que cuando vemos postulaciones como las de ahora, pues muchos artistas, mucha gente famosa o gente que no viene a la política, pues sí, uno se cuestiona de, bueno, ¿y yo cómo le hago también para que me anoten rápido en su fila? No hay pase directo, no es una chamba que podamos dejar la disciplina y el trabajo a un lado. Probablemente habrá algunos afortunados, algunos familiares de alguien, siempre hay colados en la fila, pero esa no es la regla. La regla es que hay que trabajar, y hay que trabajar un montón. Miren, es como, a ver, si nos metemos al Instagram de quien quiera, pues vamos a ver puras fotografías felices. Nadie publica en Instagram sus momentos tristes. Nadie dice, miren, mundo, estoy llorando, me cortó el novio, me corrieron del trabajo. Publicamos y vemos lo que la gente quiere mostrarnos. Y en la política pasa algo similar. Lo que vemos son las historias de éxito. Vemos las historias de quienes están ganando las elecciones, pero no vemos todo el trabajo que hay atrás. No vemos a veces los recorridos en las colonias. No vemos las gestiones para que haya agua en un lugar y las muchas veces que nos batearon el trámite. No vemos cuántas personas trataron de llegar a un cargo y que no sabíamos ni cómo se llamaban. Esto es como un maratón. Esto no es una carrerita de 100 o de 400 metros. La política es un maratón y requiere de muchísima disciplina, requiere de entrenamiento, requiere de constancia, y creo yo que lo más importante es que requiere de gente valiente que quiera cambiar las cosas. Cuando hace 27 años, yo les sigo agradeciendo a ustedes que digan que soy joven, pero hace 27 años decidí que me quería meter a la política.
tuve una conversación con mi papá. Y le dije, estoy harta de hacer trabajo social, yo me iba de misiones, el delegado municipal era un ratero, y pues era una chavilla, 15 años. Y le dije, es un horror, los políticos son horribles y México está mal. Desde hace 27 tenía esa queja por culpa de los políticos. Y la respuesta fue, ¿y tú qué vas a hacer? Entonces le regreso esa misma respuesta, que es una pregunta, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se quieren seguir quejando, estar enojados con los políticos? Se puede estar enojado, claro. Pero yo les diría, usen esa indignación, ese enojo, esa frustración para hacer algo y para afiliarse. Igual encuentran un partido que sea o el mejor o al menos el menos peor, pero sí hay que cambiar las cosas y creo que la forma valiente de quejarse de la política es cambiándola. Un esfuerzo que estamos realizando en el que en este momento estás participando es un programa que se llama Reflexión. Estamos llamando a toda la comunidad a que escuche a todos los candidatos de todos los partidos, reflexione lo que dicen y luego tomen sus decisiones conscientes. Es un esfuerzo, muchas veces se vota porque le den un pan o porque le den 100 pesos. Queremos que no sea así. Queremos que en Baja California, que hemos puesto un ejemplo en democracia, hoy pongamos también un ejemplo en votación numerosa y también en votación consciente. ¿Qué opinas al respecto? Creo que es súper importante. En la medida en que tenemos ciudadanos más informados, también tenemos políticos que van a tener que rendir cuentas de una manera más intensa. Cuando la gente demanda, cuando la gente se moviliza, cuando te exigen, cuando te dicen, a ver, esto es lo que necesito, también como político, pues aprendes, ¿no? Yo creo que, insisto, como cualquier profesión, uno aprende quién es su cliente o cuál es el producto que tiene que entregar o cuál es su responsabilidad. Y en la política es igual, pero si de un lado tenemos a los políticos, pero del otro lado tenemos a ciudadanos indiferentes o como dices, José, que pues prefieren cambiarlo por el pan del día, que puede ser muy necesario, pero eso no es la forma en la que se cambian las cosas. Yo creo que lo primero es, insisto, conocer a las personas. Voten fijándose en la persona. Revisen no solo qué está prometiendo, sino qué ha hecho, de dónde viene, cuáles son sus antecedentes, cuál es su trayectoria, por qué llega ahí, cuál es la forma en la que llega a ser candidato o candidata. Revisen también la forma en la que está haciendo campaña. A quienes vean gastando mucho dinero es que tienen ya muchos compromisos. Las campañas caras solamente es andar hipotecando el gobierno, entonces también tengan mucho cuidado con eso. Y por supuesto hay que echarle un buen ojo a las plataformas, qué es lo que se están comprometiendo a hacer, tanto como por el lado de los partidos políticos como por los candidatos en lo personal. Gaby, si quieres, cerrando, ya tenemos una hora contigo y quedamos que sería una hora. ¿Por qué no hacemos una última pregunta a Claudia, José? Yo te preguntaría, digamos, ¿cuáles son los 3 consejos que le das a estos jóvenes, mejorar las cosas? Me parece, digamos, que la política, el servicio público es una manera, y probablemente la manera más importante para hacer país, pero digamos, ¿cómo se los pondrías tú que estás cerca de los jóvenes, tú que todavía eres muy joven? ¿Qué consejo les das para tener una mayor participación y para que, digamos, sienta que ponen su granito de arena en una mejoría de México? Porque la verdad de las cosas, tenemos un país complicado, se nos ha complicado mucho con el COVID-19, el nivel, digamos, de mortandad que tenemos en México, el sufrimiento que hay en las familias, el apretón económico. No se diga, tenemos la frontera parcialmente cerrada desde marzo del año pasado, estamos cumpliendo prácticamente un año, el 20 de marzo cumplimos un año y esto no se ve bien. Entonces, ¿qué les dejas? Una mujer optimista, digamos, una mujer global. ¿Qué 3 consejos les das a estos jóvenes que te están escuchando, estos estudiantes de Baja California y de muchos otros lados que te están escuchando, Gabriela? Muchas gracias, Rafael. Yo creo que el primer consejo es sean valientes y crean en sus sueños. Nos enseñan de muchas formas a que los valientes son los que están locos, son los de la utopía, los de los ideales.
Pero la política requiere gente valiente y gente con capacidad de soñar, de imaginar un México nuevo, distinto, más próspero, más justo, más incluyente. Entonces, sí sean valientes y estén convencidos de que sí se pueden lograr muchas cosas. Si a mí me hubieran dicho hace 27 años, a los 15, y me hubieran dicho, vas a presidir a todos los parlamentarios del mundo, tal vez no se los hubiera creído. Es más, ni me lo hubiera imaginado. Pues Rafa, nos conocimos ya trabajando juntos cuando entré al Senado y todavía ahí no se me ocurría la presidencia de la Unión Interparlamentaria, pero yo he aprendido en mi camino que hay que ser valientes, hay que soñar y aunque les digan que no, pues muchas veces esos no pueden ser o por envidia o por ignorancia o porque no los conocen o porque simplemente no todo el mundo va a compartir nuestros sueños. Pero primer punto, sean valientes. Segundo, prepárense. Eso de que la política no requiere tanta preparación, sí necesitan mucha preparación. El grave error de los políticos es pensar que el contenido se los va a redactar un asesor. Y así no funcionan las cosas. Sí hay buenos asesores, sí hay gente muy talentosa, pero si el político no está dispuesto a conocer el contenido de lo que va a negociar, pues luego, ¿por qué pensamos que alguien nos va a decir que sí? Entonces, no subestimen el poder de la educación, de un papel y una pluma, de un libro. No subestimen el ponerse a trabajar. Trabajo y la técnica sí importan. Y tercero, muy importante, la disciplina. Insisto, estos no son carreritas, es un maratón o probablemente un Ironman. Es cansado, es agotador, es frustrante, es una montaña rusa de emociones. La política no es fácil. Quien les diga que es fácil les está mintiendo durísimo. Entonces, disciplina, pasión, inteligencia y disciplina. Muchas gracias. Claudia, adelante. Sí, yo te quisiera preguntar, Gaby, ¿qué senador o senadora y qué diputado consideras que ha hecho su trabajo y que debe ser recordado por haber hecho y haber desempeñado su función de acuerdo a cómo se lo demandan? Hay muchos, yo creo que hay muchos, Claudia, y no quisiera ser injusta con mis compañeros, pero quisiera mencionar algunas de mis compañeras actuales en la Cámara y que son muy jóvenes, por eso también las menciono. Son jóvenes, son talentosas, son exitosas y le meto aquí pluralidad política para que luego no vean que ando promocionando acá a nadie. Pero mira, Cintia López Castro del PRI, a mí me impresionó mucho lo valiente que ha sido. Por ejemplo, ella defendió mucho la reforma educativa de Peña y en esta legislatura, cuando se decidió echar para atrás esa reforma, Cintia fue la única que le dijo hasta a su propio partido, a ver, hasta aquí y en esta votación yo no acompaño. Fue valiente, fue informada, fue tenaz. Sí, perdió la votación, pero me parece que fue un ejemplo de mucha congruencia. Del lado del PAN, Saraí Núñez Cerón, una diputada de Celaya, es muy valiente, es valiente en sus convicciones, es valiente en un distrito que hoy enfrenta condiciones de inseguridad gravísimas. Ya la bajaron 2 veces de su coche y sigue necia haciendo campaña, trabajando por Celaya, preside el grupo de amistad con Japón, porque Japón tiene inversiones muy importantes en Celaya y en Guanajuato. Entonces, ella creo que es un ejemplo de mucha valentía. Y del lado de Morena, Lorena Villavicencio, ella ya no es tan joven como Cintia y Saraí. Lorena y yo fuimos compañeras desde la Asamblea Legislativa en 2003, entonces pues sí, ya tenemos una carrera y es de la Ciudad de México. Y Lorena ha sido una voz que ha buscado dentro de Morena y dentro de la bancada que haya mucho más debate, que se respeten los principios democráticos, que trabajemos siempre por las mujeres. Y ha sido muy congruente al señalar esta deuda que yo comentaba que tenemos en la 4T con las mujeres mexicanas y que sin duda tenemos que cumplir. Fantástico. ¿Qué cierras? Fantástico. La verdad nos tienes asombrados, nos tienes encantados. Ha sido una charla deliciosa. Yo le pidiera a Claudia y a Rafael que nos despidiéramos. Es una lección para Baja California, para este esfuerzo que estamos realizando de entender la democracia, de entender qué ocurre en el Parlamento, y tú has sido un extraordinario ejemplo. Eres muy graciosa, eres muy amable,
y gracias por el regalo de tus palabras. Al revés, muchas gracias, José, Claudia, Rafa, mil gracias por esta invitación que en un día caótico resultó muy refrescante. De verdad se los agradezco mucho, me encanta la oportunidad de poder hablar con jóvenes y sobre todo poder apoyar ejercicios de empoderamiento ciudadano. Entonces, muchas felicidades y en lo que yo pueda apoyar, aquí estaré siempre. Mil gracias. Te vamos a invitar en cuanto esto abra más, te esperamos pronto aquí en la región, Gabriela. Pues será muy importante que puedas ir a las universidades con nosotros y que estés por acá, en la frontera. Claro, aparte fui exalumna de UCSD, Rafa, hace 5,000 años también, pero ahí estuve un verano. Bueno, esperamos que vuelvas a estar. Ahorita que mencionaste a Saraí, ella estuvo aquí hace 2 veranos y es una extraordinaria persona y una gran diputada. Así es que un abrazo, Gabriela, gracias. Suerte con esa mudanza y a nombre de todo el equipo, gracias también a quien hizo esto posible, Arturo, y a todo nuestro equipo, y a Curtis, desde luego. Y bueno, nos vemos el próximo mes. Tenemos otra plática de Reflexión México. Y gracias, Gabriela, nuevamente. Mucha suerte en lo que viene y te esperamos por acá en la región. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mil gracias. Y gracias a todas las personas que nos acompañan en Facebook. Gracias por todas sus preguntas. Como pueden ver, no hubo ocasión. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos el siguiente viernes, finales de mes, para ver partidos políticos.